embajadores del movimiento. Hoy en día a nivel internacional hay 110,000 olímpicos y por parte de México 1,792 en toda la historia, desde que México participa en París 1924 hasta Tokio 2020 en Suecia. Y esto pues nos confecciona con un grupo privilegiado en donde una de las prioridades está implementar la promoción de los valores olímpicos, que son valores universales, y a 129 años de existencia, ya cercanamente del movimiento olímpico de la época contemporánea, promovida por el barón Pierre de Coubertin, nos encontramos con la necesidad no solo de incorporar el tema de la paz y el desarrollo, pero también de la resiliencia. Son tiempos complejos a nivel global, a nivel nacional, y creo que todo lo que se ha venido retomando por parte del movimiento olímpico, que ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, a boicots, a presiones económicas, religiosas, raciales y políticas, es lo que hoy se está enarbolando. Y en México uno de los principales valores es precisamente dignificar el ser olímpica o olímpico. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con escenarios en donde ni siquiera los familiares saben que sus papás, sus abuelos fueron olímpicos. Y en estos términos, el certificado olímpico es un reconocimiento internacional irreversible que además tiene un estatus social que se puede acreditar en cualquier parte del planeta. El OLI representa para las y los olímpicos la oportunidad para poner en sus nombres esta frase OLY que le ejemplifica como si fuera un posgrado en el tema del deporte. Así que muchos de los objetivos están basados en el movimiento olímpico, por supuesto, y sobre todo en la labor social que se realiza. ¿Quién entrega este certificado y los distintivos olímpicos? La World Olympian Association, que es una instancia de carácter global que promueve dentro de sus connotaciones como brazo del COI el que haya este reconocimiento. Hay una base de datos a nivel internacional y aquellas personas que representando a cualesquiera de los países que hubiera participado en una edición olímpica son merecedores a este certificado. ¿Cuál sería tu balance de este informe que acabas de dar? Fundamentalmente es un balance con perspectivas. Nosotros estamos pretendiendo que haya la oportunidad de que las y los olímpicos tengan acceso a la seguridad social, acceso a los servicios médicos. Hay una cantidad importante de olímpicas y olímpicos que no tienen empleo, que no tienen acceso a la seguridad, que tienen una serie de problemáticas socioeconómicas, y creo que el siguiente paso y la perspectiva de estos próximos meses está el poder generar mejores condiciones de vida a quienes han participado en los Juegos Olímpicos de verano o de invierno. Daniel, ¿cómo sobrevive la organización que tú diriges? ¿Cómo son los recursos? Actualmente no tenemos un subsidio por parte de alguna institución pública o privada. Hacemos alianzas con fundaciones como la Alfredo Harpe Lupa del Deporte, que me toca también coordinar, y con algunas otras instituciones. No tenemos cuenta bancaria. Logísticamente tenemos una oficina en el Comité Olímpico Mexicano, tenemos el apoyo de una persona que es la que trabaja todo este tipo de convocatorias, que se llama Gabriela Santos, pero yo creo que lo importante, más que recursos económicos o financieros, hay el recurso del deseo de trascender de manera colectiva y de manera individual en pro del movimiento olímpico. Doctor, a mí me interesó el tema de las cifras. Se hablaba de menos de 1,800 mexicanos que han sido olímpicos, pero no sé si esto engloba olímpicos de verano, invierno y juveniles en sus dos aristas verano-invierno. No solo incorpora un tema de los olímpicas y olímpicos de verano y de invierno. Aún así, en invierno son 46. Sí. Muy toda poco. La historia. La cultura del deporte olímpico ha sido vasta, pero el proceso de llegar a unos juegos, de tener esta distintivo Oli, pues no es nada sencillo, ¿no? No, son 110,000 a nivel internacional, en una población de 8,000 millones de habitantes. Es realmente un tema muy privilegiado, que tiene sobre todo
la opción de poder reconocer que para llegar a ser participante en Juegos Olímpicos pues se tuvieron que pasar por muchos procesos. Hoy cada vez una clasificación a Juegos es más difícil. El promedio de participantes de México ha sido de 100 históricamente, excepto cuando se participa en deportes de conjunto, que se incrementa de manera sustancial como fue el Tokio 2020+1, por el tema del fútbol y por el tema del softball y del béisbol. Pero de manera general son en promedio 100, 110 atletas los que representan a México. Y por último, en esa situación de la comunidad olímpica, digo, pues tiene evidentemente los valores olímpicos muy arraigados, sin embargo ya en el día a día, en la calidad de vida de toda la comunidad olímpica no siempre es pues tan loable como lo fue en sus días olímpicos. A esto se refería en cuanto a pues que no, quizás no en todas las condiciones está en óptima calidad de vida, ¿no? ¿Cómo contribuir la propia comunidad a arropar a esos que se Exactamente, una de las preocupaciones, ocupaciones es darle dignidad a las y los olímpicos. Hay una información seria en donde muchas de ellas y ellos no tienen acceso a los servicios públicos, no tienen empleo, tienen una serie de problemáticas socioeconómicas. Entonces por eso esta organización tiende que tener las gestiones y tender los puentes para lograr este tipo de apoyos que son en concordancia con lo que ha sido una vida en donde han otorgado su esfuerzo para representar a México. Es decir, incluso solo en los muy pocos casos que se alcanza una medalla, hay un apoyo vitalicio, quizá eso no sea suficiente y menos aún cuando hay más de 1000 o más de 1500 que no han sido medallistas, pero que han dignificado a México sin la necesidad de su vida. Totalmente de acuerdo, y una de las apuestas es precisamente promover este tipo de apoyos. Somos un sector social que creo que puede seguir sirviendo a México. Se requiere una dignificación y son una de las apuestas que queremos y que seguiremos intentando ante el gobierno de la República y ante organismos privados. Hoy en día hay muchas olímpicas y olímpicos que, reitero, no tienen acceso a un empleo digno, a seguridad social, que hay lesiones acumuladas que no han podido atenderse. Entonces yo creo que ese es un asunto muy importante. Acá está un judoka olímpico, Rafael González de la Vega, acaba de tener una cirugía muy delicada en la cadera y después en la rodilla, y todo consecuencia de su actuar como deportista, pues son las facturas que se pagan. Entonces, mucho de esta gestión tiene que ir encaminada a este proceso. Sí, por última pregunta de mi parte, y sin evidentemente saber nombres, pero seguro sabe de casos que a lo mejor nos podrían ejemplificar la situación en la que a lo mejor solo vemos por un instante la competencia y decimos y lo juzgamos, pero después de este periodo olímpico desconocemos qué siguió de la vida de a lo mejor algún atleta que diga necesita ayuda y debemos apresurarnos a asistir. Y sobre todo que no tenemos el registro de todos los olímpicos. En nuestra base de datos tenemos 857 olímpicos, pero hemos calculado que han fallecido unos 400 por el transcurrir de la vida, pero es difícil conseguir simplemente los datos. Hace años hicimos una campaña que decía, se busca un olímpico, porque no tenemos contacto, no lo tiene el comité, menos la CONADE, o sea, nadie lo tiene. Es algo complejo, es un tema serio, se requieren recursos tecnológicos, materiales, humanos, técnicos, para lograr eso. Y ese es uno de los propósitos que tenemos, el seguir integrando a esta base de datos y este mecanismo de comunicación a más olímpicas y olímpicos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.